Muy bien, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Tenemos un vector F, un vector de fuerza, que tiene una magnitud de 200 newtons, ¿verdad? Esto de acá sabemos que es la magnitud. Y tiene una dirección de 60 grados del este hacia el sur. ¿Ok? Entonces básicamente estamos haciendo este recorrido con ese ángulo. Nos piden las componentes. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de componentes. Decimos que en este caso, como es un vector f, entonces vamos a tener una componente fx, y para calcular esa componente fx necesitamos la magnitud por el coseno del ángulo que hay entre el eje x positivo y el vector. F, ¿cuánto vale? F es 200, y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de 60. No, el ángulo que hay entre el eje x positivo y el vector. Si, bueno, esa apertura es de 60, ¿verdad? El ángulo, ese otro ángulo cita, que es el que nosotros necesitamos, tiene que tener una magnitud de un valor de 300. Acá sería 300. Entonces, calculando eso, vamos a tener que vamos a hacerlo, vamos a calcularlo, y eso nos da un valor de 100 newtons, ¿verdad? Eso haciéndolo en calculadora. Y para la componente en y se hace lo mismo, solo que con la razón trigonométrica de 100. Entonces tenemos 200 por el sen de 300 grados, y eso nos da un valor de menos 174 newtons. ¿Ok? Vean que si yo hago el recorrido desde el punto inicial, ¿verdad? Es decir, si yo parto desde acá, desde el punto inicial, y quiero llegar hasta la punta del vector, ¿verdad? Hago este recorrido primero hacia la derecha y luego hacia abajo, coinciden, ¿verdad? Intuitivamente lo que nosotros pensamos debe coincidir con lo que estamos calculando. ¿Por qué? Porque, bueno, vean que cómo sería caminar hacia la derecha primero, es decir, cómo sería caminar hacia acá. En este sentido, la componente ux, ¿verdad? La componente ux tendría que darnos un valor positivo, porque nos estamos desplazando hacia la derecha. Y luego, llegando a ese punto, y para poder llegar a la punta del vector, ¿verdad? Que sería acá, me desplazo hacia abajo, entonces la componente uy tendría que ser negativa, lo cual, ¿verdad?, está coincidiendo con los valores que estamos calculando de componentes. Entonces es importante siempre considerar ese ángulo. Cuando ese ángulo no se considera, vamos a tener problemas, principalmente con los signos que le corresponden. Es decir, hay que hacer un análisis de signos para poder tener o calcular la componente X o Y de manera adecuada. Entonces, resumiendo, el ángulo cita es de suma importancia para poder calcular las componentes, y siempre se considera desde el eje X positivo, ¿verdad? Es decir, este es nuestro eje X, y bueno, hacia la derecha sería positivo, este sería el eje Y, positivo hacia arriba, eje X, pero aquí sería negativo, ¿verdad? Aquí sería negativo, y bueno, eje Y hacia abajo también negativo. Entonces el ángulo que siempre vamos a considerar nosotros, ¿verdad?, es ese ángulo, ¿verdad?, este ángulo de acá, ¿verdad?, entre el eje X positivo y el vector que estemos nosotros tratando. Es ese ángulo que siempre nosotros tenemos que considerar. Nunca vamos a considerar otro ángulo que no sea ese. Y dependiendo de donde esté ubicado, ¿verdad?, vamos a tener que hacer algunos análisis. Ya vamos a ver otro ejemplo a continuación.